¿Cómo pagar menos impuestos legalmente en tu negocio? Esta información te interesa mucho si tú vas a comenzar a emprender. Puede que tengas un empleo, estés bajo el esquema de sueldos y salarios, pero tengas esa espinita, esas ganas de emprender algo. Esta información te interesa bastante. Y es que cuando pongas tu emprendimiento vas a tener que lidiar con el tema de los impuestos. Vas a tener que entenderlos, que cumplir con tus obligaciones, realizar los pagos. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuánto se paga de impuestos? ¿Cómo me tengo que dar de alta en el SAT? ¿Cuáles van a ser las obligaciones? Y justo por eso quiero que hablemos hoy del régimen simplificado de confianza, mejor conocido como Recico, porque también lo veremos más adelante, tiene que ver no solamente con el emprendimiento, sino también con las inversiones que realices. Y déjame anticiparte una cosa, lo mejor en estos casos es que te acerques con un contador, que le expliques tu situación personal y que de ahí puedan entender cuál es la mejor solución para lo que tú necesitas. Pero este tutorial educativo te va a dar una buena idea, bases para saber qué preguntarle a un contador, qué decisión tomar en su momento, por dónde debes de investigar. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Y es que en su momento te vas a tener que dar de alta en el SAT y hay diferentes maneras de realizarlo, diferentes tipos de emprendedores de cara al SAT. Y esta modalidad que vamos a revisar puede servirle a algunos emprendedores que van comenzando, pequeños, medianos emprendedores, inclusive en algún momento mis deseos es que incluso sea un emprendimiento tan grande que te conviertas en una empresa, lo que se llama formalmente una persona moral. Pero hoy vamos a centrarnos en una estrategia que, como comentaba, puede ser utilizada para quien va comenzando, pequeños emprendimientos, medianos, inclusive porque hay ciertas reglas y límites de montos que vamos a ver. Y es que este tipo de decisiones son muy importantes para las finanzas personales. Aquí te va un ejemplo de una persona que ahorró cerca de 50,000 pesos en impuestos legalmente, es decir, pagó menos impuestos pero cumplió con sus obligaciones por cómo está dada de alta ante el SAT. Una cosa es que se hubiera dado bajo un esquema, un régimen que se llama persona física con actividad empresarial, y otra, la que vamos a revisar el día de hoy, Recico. Esos dos son regímenes fiscales, cómo puedes estar dado de alta ante el SAT y vas a tener diferente tratamiento dependiendo cómo estés. Y el que nos vamos a centrar el día de hoy, régimen simplificado de confianza, Recico, es un esquema relativamente reciente creado en el 2022 con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Fue un esquema donde pusieron ciertas reglas de límites, de montos, unas tablas de si tú ganas tanto vas a pagar este impuesto, y esa tabla va a ser muy fácil de entender. Una primera regla importantísima para ser parte de este régimen, y quiero que te lleves este dato en mente, es que tiene de límite 3.5 millones de pesos de ingresos al año. Y aquí podemos ver la información donde se menciona el límite en el artículo 113E. Los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales, otorguen el uso temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen obtenidos en el ejercicio anterior no hubieran excedido la cantidad de 3.500.000 pesos. ¿Y a qué se refiere con estos ingresos? Pues prácticamente ventas. Entonces llévate en mente, ventas menores a 3.5 millones de pesos en el ejercicio, en el año, aplica este régimen. Ahora, cuando tú vendes algo, y voy a hablar en lo general porque los contadores saben que hay reglas muy particulares dependiendo el producto y hay muchas reglas, pero en general quiero centrarme en dos impuestos: el IVA y el ISR. El IVA, impuesto al valor agregado, en México en general es del 16%. Hablo en general porque, como les decía, hay casos muy particulares. Oye, que vendiste algo en 100 pesos, el impuesto, este IVA, es de 16 pesos, el 16%. Y este IVA sí es parejo, independientemente de que seas reciclo o seas actividad empresarial. Ahí aplican las mismas reglas. Entonces, de una forma simplista, de lo que vendas, hay que guardar ese 16%. Aunque también quiero aclarar algo. Una cosa es que los productos que vendas van a tener este IVA, pero también seguramente tú pagaste cosas. Oye, hubo gastos en el negocio donde tuve que pagar y ahí también me cobraban IVA. Y la buena noticia es que al momento de pagar impuestos se toman en cuenta los dos. El IVA que le cobraste a tus clientes, pero también hay que restar el IVA que le pagaste, por ejemplo, a proveedores para determinar el IVA final. Y un error que puede caer a un emprendedor, sobre todo cuando va empezando, empieza a vender productos y no considera que ese IVA pues no es una ganancia, al final va a tener que pagar ese impuesto. Ahora bien, hay un segundo impuesto que vamos a hablar el día de hoy, el ISR, impuesto sobre la renta, que aquí sí es muy diferente.
entre alguien que esté dado de alta bajo el régimen de actividad empresarial y alguien que esté dado de alta bajo el esquema de reciclo. Esta tabla es muy importante porque aquí va a tener determinado hasta cuánto es el monto de las ventas. Lo vemos en esta tabla, monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales cobrados sin impuesto al valor agregado. Y hay una tabla que son rubros de hasta 300,000, hasta 600,000, hasta 1,000,000, hasta 2.5 y hasta 3.5 millones. Y la tasa aplicable de este ISR va del 1% al 2.50%. Entonces, en el caso de reciclo es, oye, ¿cuánto vendiste? Vámonos a la tabla y vamos a ver qué rango corresponde. Como te das cuenta, es algo bastante sencillo, es algo simplificado. Ahí está la tabla, es transparente en cuanto a los rangos, en cuanto a los montos y la regla máxima del 3.5 millones. Por esa razón, hay muchos profesionistas independientes, empresarios, contribuyentes con ingresos justo menores a los 3.5 millones que les ha servido bastante este esquema. Conozco gente de diferentes profesiones, que psicólogos, diseñadores, nutriólogos, consultores, que justamente pagan su IVA con este efecto de neteo que te platico y al mismo tiempo van a la tabla con apoyo de algún contador para ver cuánto corresponde de ISR. Pero ahora quiero que contrastemos este caso de Andrea, quien es psicóloga, cómo hubiera comparado su situación bajo el otro régimen de persona física con actividad empresarial. Y esto creo que le interesa a todos porque puede que en algún momento tu negocio crezca tanto que tengas que pasar de reciclo a persona física con actividad empresarial. O bien que si no cumples ciertas reglas, ciertos requisitos, puedas ser incluso expulsado de reciclo y migrarte a este otro esquema. Entonces veamos este caso de Andrea, que en promedio tenía ingresos mensuales, o es decir, ventas por 30,000. A veces era más, a veces era menos, era fluctuante, pero bueno, vámonos a un promedio. Ella, tras informarse, descubrió una gran diferencia en el ISR que pagaría bajo el esquema de actividad empresarial, cerca de 4,500 pesos al mes, y bajo el esquema de reciclo, alrededor de 330 pesos. Porque ya vimos en la tabla de reciclo que el porcentaje es relativamente bajo a pagar. Pero déjame adelantarte algo. Adicional, no siempre reciclo es la mejor alternativa. No siempre va a ser este escenario de que sea mucho menos. Hay situaciones y casos muy particulares que vale la pena platicar. Y es que en el caso particular de reciclo, la tabla que observamos hace unos momentos, este en particular de aquí, se calcula sobre las ventas, mientras que en el caso del otro régimen, el que se llama actividad empresarial, no se calcula sobre las ventas el ISR, sino sobre la utilidad, sobre las ganancias. Eso quiere decir que ahí va a importar mucho cuánto vendes, cuánto ingresas, pero también vamos a considerar todos tus gastos. Sí vendí mucho, pero también pagué materia prima y pagué a los empleados y pagué la luz y la renta y muchas cosas para determinar la utilidad, cuánto ganaste, y ahí se va a calcular sobre la utilidad el ISR. Y sí, puede haber escenarios de un emprendedor que diga, me fue relativamente bien, vendí 200,000 pesos este mes, pero ¿qué crees? No tuve utilidad porque entre los gastos y los sueldos y todos los pagos que se tuvieron que hacer, a lo mejor fue incluso una cantidad mayor. Entonces, emprendedores que tienen muchos gastos, como mencionábamos, renta de la oficina, pago de servicios, de herramientas tecnológicas, los sueldos, la materia prima, lo que vendes, que tengan elevados gastos, quizá ahí no aplique tanto el esquema de reciclo. Imagínense un emprendedor que vendió 3 millones de pesos en el acumulado del año, pero entre todos los gastos que tuvo fue de 2,950,000. Es decir, en el caso de reciclo le van a cobrar, acuérdate, de acuerdo a la tablita, sobre las ventas, sobre los 3 millones. En el caso de actividad empresarial, recuerda, son tus ventas menos tus gastos y es sobre la utilidad. Y como lo decía al principio, independientemente del régimen que escojas, vale mucho la pena que te acerques con un contador. Aquí lo estamos platicando de forma educativa de manera muy simplista. En la práctica hay muchas reglas contables de cómo se registran los ingresos, los gastos, las deducciones. Entonces, un segundo escenario donde quizá el esquema de reciclo puede que no sea tan ventajoso son estos negocios que durante un tiempo, quizá algunos meses o probablemente algunos años, están operando bajo pérdidas. Por supuesto que eso no es sostenible en el largo plazo, pero cuando se empieza, pues entre todos los gastos, la situación puede ser más compleja en lo que se le da la vuelta y ahí quizá terminarás pagando más impuestos en reciclo que actividad empresarial. Y aquí viene el tercer punto. Si en algún momento el negocio crece y las ventas rebasan los 3.5 millones de pesos, pues ya no aplica el régimen de reciclo y aplicará el de actividad empresarial, por ejemplo. Y en este caso también hay una tabla que aplica de ISR para personas físicas con actividad empresarial. Es una tabla muy distinta.
Observa cómo los porcentajes van en un rango inferior del 1.92 hasta un 35%. Fíjate, las tasas pueden llegar a ser mucho más elevadas, pero insisto, en este caso es sobre la utilidad, ya descontando a los ingresos los gastos. Aunque tengo muchos conocidos que están comenzando con su negocio y Recico les funciona bastante bien, salvo algunas excepciones como las que revisamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, quien tiene varias fuentes de ingresos? Vamos a poner el caso de alguien que trabaja en una empresa bajo el esquema de sueldos y salarios y también quiere emprender. Es compatible con el caso de Recico. Dicho de otra manera, puede tener ingresos por su sueldo, además puede tener inversiones y, por ejemplo, recibir intereses, y además puede tener un emprendimiento bajo este esquema de Recico, respetando el límite, como ya platicamos, de los 3.5 millones. Y aquí está directamente una fuente oficial del SAT. La pregunta fue, ¿puedo obtener ingresos de otro régimen? Sí, siempre y cuando se trate de ingresos por salarios e intereses, al considerar que el total de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan los 3.5 millones de pesos. Y entonces, dentro de todo lo bueno que hemos hablado de Recico, ¿cuáles podrían ser los puntos negativos? Bueno, creo que el más importante a mencionar, o lo que te debes llevar más que un punto negativo es de cómo funciona, es que para fines del ISR no van a considerarse los gastos que tengas, porque ya lo hablamos, se calcula sobre la tabla y es sobre las ventas. Y un segundo punto que quizá es un poco más intermedio y relacionado a otros videos es que tampoco van a aplicar las deducciones personales. Si tú ya sigues este canal desde hace tiempo o te has ido informando en este mundo de finanzas, sabes que hay ciertos gastos muy particulares que pueden apoyarte a tener un saldo a favor en tu declaración anual el mes de abril para las personas físicas. Algunos de ellos, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, la prima del seguro de gastos médicos mayores, ciertos gastos hospitalarios, los intereses reales de un crédito hipotecario, un plan personal de retiro, un PPR, entre varios otros que hemos comentado en otros videos. Entonces, los gastos no se consideran para fines de ISR y tampoco pueden ser deducciones personales, aunque sí se pueden reportar para fines del IVA. Ahora, una pregunta también interesante es, ¿esto es compatible con las inversiones? Veamos hace unos momentos que sí, mencionaba por ejemplo que se pueden tener ingresos por intereses. Recuerda que de forma simple las inversiones se pueden dividir en dos grandes categorías, existen más, pero bueno, vamos a dejarlo simple en este video. Renta fija, instrumentos que te pagan un interés, tú inviertes a un cierto plazo, aquí hay algunos tipos de instituciones que ofrecen este tipo de productos y a cambio de un plazo y de tú dar tu capital, te ofrecen un interés. Y por otro lado tenemos las de renta variable, por ejemplo, casas de bolsa donde podemos comprar acciones, ETFs, portafolios de empresas. Y aquí hay algunas inversiones que se podrían realizar de manera compatible sin ningún inconveniente, por ejemplo, pagares bancarios, invertir en CETES, invertir en bonos, invertir a plazos en SOFIPOS, por mencionar otro ejemplo de renta fija, planes de seguros, aportaciones al sistema de retiro, un plan personal de retiro, aunque ahí no es deducible, recuerda. Por ejemplo, una plataforma que es muy compatible con el esquema de Recico porque muchos de sus instrumentos es bajo el esquema de intereses, es CETES directo, que tiene muchos instrumentos como CETES, bonos, UTIBonos, bondes, BPAs, que sí son compatibles. Además de CETES, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que ofrecen inversiones a plazo o cuentas con rendimiento a la vista, o los bancos que también ofrecen los pagares bancarios, serían compatibles. Otra duda que luego surge es, oye, ¿y qué tal inversiones un poco más sofisticadas como comprar acciones o invertir en la bolsa de valores directamente a través de una casa de bolsa? Aquí hay cierto debate porque quiero que observemos esta regla que también es de fuente oficial donde dice, no puedes optar en el régimen de Recico cuando seas socio, accionista o integrante de personas morales o cuando éstas sean partes relacionadas. Y aquí he observado debate con algunos contadores que mencionan no puedes invertir en GBM, en Bursanet porque te conviertes en accionista, y otros que dicen no, esto va más orientado a que tú no seas accionista en una empresa directamente, es decir, eres el dueño de la empresa y eres el accionista. Aquí vale mucho la pena si tú eres contador, nos digas tu opinión profesional en los comentarios y así entre todos construimos y enriquecemos esta información. Aquí yo he observado opiniones divididas, lo mejor es que te acerques con un contador si quieres invertir directamente en acciones y vean en particular tu caso. Ahora bien, hablando de esquemas de retiro, hablamos que no va a ser deducible de impuestos un plan personal de retiro, un PPR, que es una de las principales ventajas, pero también hay esquemas alternativos. Por ejemplo, muchos de mis clientes en estos esquemas de inversión de largo plazo en instituciones reguladas
invierten bajo una estrategia del artículo 93, hablando de aquellos que están en reciclo. Y es que cuando se busca una estrategia regulada de retiro, hay dos caminos. Una es bajo el artículo 93, que es construir un plan de retiro orientado a los 60 años, que pueda retirar el dinero después de los 60. Por cierto, se puede retirar el dinero de forma exenta de impuestos y este mecanismo es compatible con Reciclo. Para aquellos que están en actividad empresarial o sueldos y salarios, uno que solemos usar más dependiendo cada caso es el artículo 151, que sí es deducible de impuestos y aquí el objetivo de retiro es a los 65 años. Digo, cada caso es particular, hay que revisarlo, de hecho también hay personas que tienen los dos, cada caso es único y por eso las consultorías personalizadas, pero bueno, aquí un resumen de manera bastante general. Aquí recuerda que si a ti te interesa tener una consultoría gratuita orientada a una estrategia de inversión para el retiro en una institución financiera regulada, aquí te voy a dejar, va a aparecer en pantalla, también la dejamos en el primer comentario, una liga donde tú vas a poder escoger el día y la hora para tener una sesión personalizada y gratuita para revisar estrategias de inversión orientadas al retiro en planes justamente de retiro, PPRs o bajo el artículo 93. Aún nos quedan lugares este mes, no olvides agendar tu asesoría para recibir una proyección y que se te explique con lujo de detalle cómo funcionan estas estrategias. Hoy ya conociste a grandes rasgos cómo funciona este régimen fiscal de Reciclo. Habrá personas, como el caso de Andrea, que estar en Reciclo frente a actividad empresarial va a representar un ahorro bastante importante, como en su caso que pagó cerca de 50,000 pesos menos de impuestos legalmente porque estaba en el régimen correcto. Y sí, cada caso será distinto y lo mejor es buscar una opción que se adapte a lo que a ti te funcione. Espero te haya gustado este tutorial educativo, no olvides apoyar con tu manita arriba y nos vemos en próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.